Bueno, seguimos con la última sesión del día, pero no menos interesante porque se trata sobre las dos enfermedades renales hereditarias más frecuentes. Nuestro primer ponente es el doctor José Luis Rocha Castilla, que es el jefe de nefrología, del Servicio de Nefrología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que tiene amplia experiencia en poliquistosis, tiene una consulta con muchísimos pacientes y seguro que vamos a aprender un montón. Y el enfoque de esta sesión es hablar sobre las guías clínicas de poliquistosis, las CADIGO publicadas el año pasado y que ahora tenemos la versión en castellano, con casos clínicos ilustrados. Bienvenido. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy halagado y abrumado también de participar en esta mesa. Todos sabéis que hemos tenido guías, tenemos guías todavía, en las guías españolas excelentes, también en la guía las CACARI de Australia y Nueva Zelanda, pero bueno, es la primera vez que CADIGO hace una guía sobre poliquistosis, que no hace falta decir que es la enfermedad renal hereditaria más común. Y con una cuestión interesante en el sentido de que esto ha pasado en algunas de las CADIGO más recientes, como las de glomerulopatía, tiene un anexo de los key takeaways, de los mensajes para llevar a casa, que realmente es muy útil. Son por cada uno de los capítulos que tiene la guía, que son 10, tiene una hoja en la que vienen una serie de puntos, los puntos más relevantes y con las gráficas más importantes. Yo me permito utilizar esa referencia porque creo que es muy cómoda, sobre todo para los que veis muchísimo otra patología y solamente una parte, son pacientes con poliquistosis. Y voy a seguir un poquito este esquema y lo que vais a ver arriba, pues aunque no puedo ver evidentemente en 20 minutos todo lo que es la guía, que es muy extensa, pero me voy a centrar en algunos aspectos y particularmente, sobre todo, me voy a parar en el primero, que es nomenclatura, diagnóstico, pronóstico y prevalencia, aunque luego veremos alguno más, ¿no? No hace falta decir, pero lo recuerdo, que el diagnóstico de la poliquistosis renal autosómica dominante es clínico, es un diagnóstico que se basa en un fenotipo muy característico, que son unos riñones agrandados de tamaño, con multitud de quistes, y esto puede suceder con o sin historia familiar, pero es suficiente para el diagnóstico, aunque es relevante, y ahora lo comentaremos por esto de un caso, que esto debe darse en ausencia de otros signos que no se correspondan con la poliquistosis, sí, con quistes hepáticos, con algunas manifestaciones típicas de esta enfermedad, pero no con otras. En este sentido, pues las guías nos recuerdan que en la detección de adultos en riesgo, normalmente familiares de un paciente ya diagnosticado, la prueba inicial debe ser la ecografía, sin que por ello que sea relevante en algunos casos disponer de otras pruebas de imagen más precisas, sobre todo resonancia y TAC, y también de las pruebas genéticas. De hecho, las guías establecen dos árboles de decisión en función de que el paciente que nos encontremos, que es algo que normalmente es así en la consulta, nos vamos a encontrar dos tipos de pacientes pendientes de diagnóstico. Uno es el familiar, normalmente, de un paciente que ya, un integrante de una familia que ya se conoce que tiene poliquistosis, que por tanto es lo que se llama un paciente en riesgo, en el que el elemento clave para el diagnóstico, insisto, no para otras cuestiones, va a ser la ecografía, y a partir de ahí caben otras pruebas en función de lo que necesitemos, o por el contrario, algo que yo creo que cada vez empezamos a ver con más frecuencia, que es el diagnóstico incidental de una persona que tiene unos riñones quísticos y en los cuales sí ya hay una prueba de imagen, pues el motivo de envío, y ahí seguramente nos van a hacer falta o bien pruebas de imagen más finas o estudios genéticos y algo que no se nos debe olvidar, que forma parte de estos tres grupos, que es una historia familiar detallada para completar la aproximación. Entonces, os presento tres casos de presentación de imagen típica, pero cada uno distinto, ¿vale? El primero es un caso, como os comentaba, de un paciente cuyo padre ya estaba diagnosticado de poliquistosis. Las imágenes de abajo son del padre, una poliquistosis hepatorenal además gigantesca. Aquí ya tenía una nefrectomía de un lado, este paciente está trasplantado, y el hijo, que se había resistido a estudiarse, había tenido ya 2 episodios de cólico, que probablemente fueron hemorragias quísticas, ya con 30 años, 31 años, sí acude a nuestra consulta y efectivamente pues en la primera ecografía pues hay unos riñones de cerca de 15 centímetros con multitud de quistes. El segundo caso es un diagnóstico incidental, es una mujer de 38 años que es su médico de familia, le encuentra en una ecografía a propósito de una patología, de unas molestias abdominales, unos riñones quísticos y también aparecían quistes hepáticos, como veis también con unas imágenes absolutamente características de lo que sería el fenotipo típico. Y el tercero es también otro diagnóstico incidental,
con una imagen ecográfica igual, es una mujer también por algunas molestias, que con unas imágenes absolutamente típicas, pero, como antes os decía, en este caso, y aunque la mujer no le daba ninguna importancia, esa historia vamos, la vi yo personalmente, cuando le preguntabas a la mujer por los antecedentes no le daba ninguna importancia, pero estaba recogido en la historia que se había operado por neurocirugía 10 años antes de un quiste eosinófilo en el área frontal y se había diagnosticado de una agenesia de cuerpo calloso y preguntándole resulta que la mujer tenía una peculiar lengua bífida y un paladar hendido. Vale, pues tenemos 3 casos, de los cuales el primero se correspondería, como decía, con el primer algoritmo. Es una persona en riesgo porque el padre está diagnosticado de poliquistosis, aunque no tenía estudio genético. Le hacemos una ecografía con los criterios de Pei y Rabin, que hemos usado toda la vida, más de 3 quistes con esta edad. Evidentemente está claro que tenemos el diagnóstico. Otra cosa es que necesitemos después otras pruebas para el manejo del paciente, pero el diagnóstico está muy claro, es una poliquistosis renal autosómica dominante. Como os decía, en algunos casos para el diagnóstico no es suficiente el fenotipo, sino que vamos a necesitar apoyarnos o bien en pruebas de imágenes más detalladas o sobre todo, y es el objeto de hoy, evidentemente, las pruebas genéticas. Está sacado de las guías, hay toda una serie de circunstancias. En este caso me voy a referir fundamentalmente a lo que se refiere a los antecedentes familiares negativos. Es una de las situaciones en las cuales el estudio genético nos ayuda a perfilar mejor la enfermedad y nos permite tener decisiones relacionadas con el pronóstico, etcétera, aunque como veis hay una decena de opciones. Yo añadiría también, aunque está recogida en la guía, la presencia de signos de otra enfermedad o que no esté relacionada con la poliquistosis renal, que es uno de los casos que os presentaba. El segundo caso que os recuerdo, que era un diagnóstico incidental, pero con un patrón absolutamente típico, sin antecedentes familiares conocidos. En este caso no conseguimos recoger antecedentes familiares, hicimos una exploración. La resonancia mostraba los mismos datos que la ecografía, no esperábamos otra cosa, y el estudio genético mostró una variante en PKD1 patogénica con carácter truncante. Por lo tanto, tenemos claramente el diagnóstico. Y el tercer caso, que peculiar, que os decía, que tenía la agenesia de cuerpo calloso, etcétera, ahí ya os digo que morfológicamente las imágenes del riñón eran de una poliquistosis como las 2 anteriores, pero sin embargo el estudio genético lo que nos detectó es otra alteración, que es del síndrome orofaciodigital tipo 1, que característicamente se acompaña de estas manifestaciones que contaba a nivel cerebral, etcétera, y que está descrito que en algunos casos son manifestaciones muy sutiles. Hay personas afectas que ya desde la infancia tienen afectación cerebral severa, etcétera, pero hay casos como este en el cual las manifestaciones son tan sutiles que la propia paciente apenas le daba importancia, ¿vale? No siempre nos vamos a encontrar, y esto es algo, como decía, que a mí por lo menos me pasa cada vez con más frecuencia, casos en los que solo al ver la ecografía ya de entrada tienes claro, salvo que te lleve una sorpresa como este del síndrome orofaciodigital. Nos encontramos con frecuencia personas que nos envían casi siempre diagnósticos incidentales de pacientes que tienen algunos quistes, algunos de ellos ya con edad bastante avanzada. Ahí las dudas son mucho mayores, vamos a necesitar, como antes decía, cuando las imágenes no son típicas, cuando el número de quistes es reducido, hay el apoyo tanto de prueba de imagen como sobre todo del estudio genético si va a ser relevante y, insisto, también de la historia familiar. Estos son 3 casos, también todos con una imagen relativamente parecida desde el punto de vista imagenológico, pero bastante diferente desde el punto de vista de la historia familiar y de lo que encontramos. El primero, que es una mujer de 72 años, es una mujer con claros antecedentes familiares de enfermedad renal, un hermano que tenía un patrón fenotípico similar, había muerto por complicaciones de una obesidad mórbida, pero tenía quistes, aunque riñones relativamente pequeños y no quistes muy abundantes, tenía una creatinina entre 1,6 y 1,9, otra hermana con enfermedad renal, y a ella cuando nos la mandan, ya su médico de familia llevaba 6 años siguiéndola de esa enfermedad renal crónica. El segundo se parece en el sentido muy poquitos quistes, como veis con segmentos de riñón que parece aparentemente normal, pero este paciente sabía que su madre tenía quiste, aunque murió con 83 años sin afectación de la función renal, y tiene una hermana con un quiste hepático y tiene 2 hijos que le pedimos el estudio cuando lo vimos, y uno de los hijos tenía con menos de 30 años tenía 2 quistes renales y un quiste hepático, ¿vale?
Y el tercero es un varón ya de una edad avanzada, con mucha patología, diabetes, hipertensión, litiasis, etcétera, que tenía un cierto deterioro de función renal, vamos, realmente albuminuria, muy poca afectación de creatinina sérica, no tenía antecedentes familiares y tenía estas imágenes que veis ahí, igual con bastantes quistes, y tenía 2 hijas que en principio no tenían quistes. Bueno, pues todos estos 3 casos son hallazgos incidentales, por tanto nos vamos a la segunda parte al segundo algoritmo, en el cual, como os decía, hay que buscar la historia familiar, la he comentado en las 3, y el primer caso, que es el que decía que tenía bastante historia familiar de patología renal, evidentemente la presentación es atípica, y aquí el estudio genético nos mostró uno de estos genes menores, que es el IFT140, que bueno, parece que es el tercer gen con más frecuencia implicado en la poliquistosis renal autosómica dominante. El segundo caso, que era mucho menos quiste, la afectación era mínima, la función renal era prácticamente normal, lo que encontramos fue una variante en heterocigosis patogénica de la poliquistosis autosómica recesiva, que por tanto en principio no explicaría la afectación renal, pero también hay descrito, Virginia antes lo comentaba en otras patologías, pues parece que hay un pequeño porcentaje y hay varias explicaciones posibles, aunque todavía básicamente tenemos todavía lagunas de conocimiento, que en ocasiones personas con una expresión clínica muy leve, pero encontramos una variante patogénica, pero solo en heterocigosis de patologías que son recesivas. Este fue el caso. Lo interesante es que el hijo tiene la misma variante, que es una variante patogénica, y sí es relevante comentar que el hijo quería tener descendencia y, bueno, esta variante tiene una prevalencia en la población entre 1,90, 1,200, es decir, que había que hacer un consejo reproductivo porque, por evitar precisamente que la siguiente generación sí tuviera una poliquistosis autosómica recesiva, que evidentemente ya sí es muy grave. En estos casos la afectación era marginal y muy leve. Y no sé si he pasado, sí. Y el último caso, el estudio familiar fue negativo, las 2 hijas no tenían quistes en absoluto, el estudio genético fue negativo y llegamos a la conclusión que es una enfermedad, que son quistes, una multiquistosis simple, sin otro elemento adicional, más allá de que habrá que seguirlo, pero el hombre tenía una función renal normal. Un aspecto interesante que recalcan las guías y a que a mí particularmente me gustan es intentar unificar la nomenclatura, ¿no? Es decir, bueno, ya que tenemos estos 6 casos, ¿cómo deberíamos denominarlos? Y entonces la guía se decanta porque cuando tengamos un diagnóstico claro, pero no tengamos los datos genéticos, pues simplemente hablamos de PQRAD, de poliquistosis renal autosómica dominante. Sería el primer caso que hemos comentado, con el padre, como habéis visto, que estaba en diálisis desde los 44 años. Cuando tenemos un gen de los mayores o de los menores que se denomina documentados, deberíamos ponerle un guión y el apellido del gen, es decir, la segunda paciente que hemos visto, que aunque era un caso esporádico, una variante de novo, era un PKD1, pues deberíamos decir que es PQRAD PKD1 o el IFT140, que forma parte de ese grupito de genes que se sientan todavía en la mesa de los mayores, pues le ponemos el apellido del IFT140. Sin embargo, en aquellos genes que se considera que no están completamente demostrados, puede que en el futuro cambien, se prefiere, y sería el caso del PKHD1, se prefiere dejar simplemente la denominación de poliquistosis autosómica dominante y ya se verá si en el futuro, en función de los avances que tengamos. Por supuesto, los otros 2 casos, pues cada uno está diagnosticado de síndrome orofacio digital y el otro de multiquistosis simple. Y simplemente comentar que, aunque es importante reseñar en la historia clínica que si la variante es truncante o no, por la relevancia que tiene, no se debe incorporar a la nomenclatura, ¿vale? En el pronóstico, las guías se decantan por utilizar la clasificación de Mayo de la imagen, ¿vale? Con 2 elementos que hay que comentar. Uno, esta clasificación solo se debe utilizar en los patrones típicos, es decir, en 1A a 1E, no se puede utilizar en los atípicos y solo con los genes PKD1 y PKD2, no se puede utilizar en otros genes, no se debe. Eso no quiere decir que otros factores que conocemos, que están asociados al pronóstico, que hemos discutido estos años, tanto elementos no modificables como el gen, el tipo de variante, truncante o no truncante, el sexo o el antecedente de casos familiares, pues no sean de utilidad, o aquellos que son modificables como la obesidad, la ingesta de sal, etcétera. Esto es relevante porque
lo pone en correlación, lógicamente, con el uso de tolvaptan, ¿vale? Que es otro de los, me salto ahora, las terapias para retrasar la progresión a la enfermedad renal. Sabéis que el único tratamiento en estos momentos que disponemos, aunque hay algunas cosas en el pipeline que quizás dispongamos en el futuro, pero que en estos momentos el único tratamiento que permite retrasar la progresión de la enfermedad renal es el tolvaptan. Las guías se inclinan por que se debe ofrecer el tolvaptan, pero siempre se debe individualizar por encima de los 55 años, donde se ha visto que el efecto pues, es menor. Pero sí es importante dos cuestiones. Uno, asegurarse que no existe otra causa de esa rápida progresión. A veces hay pacientes que tienen litiasis o que tienen otras circunstancias. Y, bueno, asegurarse que el paciente no tiene una contraindicación, entre ellas, por ejemplo, el deseo reproductivo, etcétera, ¿no? Aquí, perdóname, tenía una broma. Cuando tienes que revisar las contraindicaciones, he visto que además del pomelo, venía las naranjas de Sevilla. Las naranjas de Sevilla no se usan, que yo sepa, no se usan ni para zumo ni se comen. Solamente se hace una mermelada que le gustaba mucho a la reina de Inglaterra, que murió con 96 años, lo cual prueba que no debe ser muy tóxica, ¿vale? Pero bueno, ¿qué métodos, como hemos dicho, se debe ofrecer tolvaptan a pacientes que tengan estos criterios? Es decir, clase Mayo, C, D o E, o ¿vale? Una pendiente histórica de caída del filtrado glomerular mayor de 3 mililitros, ¿vale? Siempre considerando de manera individual, como antes decía, el tema de los 55 años, ¿vale? Por supuesto, pueden ayudar todos los otros datos que hemos comentado, que antes ya hemos conocido, estudios genéticos, ProPKD, etcétera. Bueno, os presento aquí los dos primeros casos, ya los conocemos. Son los dos primeros, el caso familiar y el caso esporádico. Los dos reunían los criterios tanto de clínica de clase radiológica, 1C y 1D respectivamente. En los dos había una caída del filtrado, el primero de más de 5 mililitros minuto año en los últimos 5 años y la segunda de 6,5 mililitros año, así que empezamos tratamiento con tolvaptan. El primero lleva más de 5 años y medio, de momento no ha habido caída ulterior del filtrado, tiene el mismo filtrado que cuando empezó el tratamiento. Y esta mujer lleva 2 años y ha caído 2 mililitros minuto año, que es menos de la mitad de la caída. Y os pongo 2 casos adicionales para verlos rápidamente, que son casos muy parecidos. Un caso familiar con una variante truncante, con una clase radiológica 1E, que lleva 16 meses, por ahora estable en el filtrado glomerular, y un varón de 30 años, que es un caso esporádico, los padres los hemos estudiado, es una clase 1E, y que tiene un declive marcado en los últimos 4 años de más de 5 mililitros minuto, que ahora lo pongo ahí para comentarlo. Vale. Ya sabéis, la guía mantiene el esquema que todos conocéis de uso del tolvaptan, es decir, aumentar de manera progresiva la dosis repartida en 2 tomas, separadas por 8 horas, de tal manera que en función de la tolerancia del paciente, empezar con 45 más 15, 60 más 30 y 90 más 30 en función de la tolerancia. Solamente un comentario, no es el objeto de la charla. Nuestro grupo pensamos que era plausible individualizar la dosis de tolvaptan en función de la osmolaridad urinaria y así lo hicimos y publicamos recientemente una serie en la que hemos encontrado unos resultados de eficacia similares con bastante menos efectos secundarios y la verdad que estamos satisfechos con cómo funciona, pero bueno, lo que recomienda la guía es el esquema general, ¿vale? Bueno, este paciente nuevo que os ponía es el único caso que hemos tenido hasta ahora de hepatotoxicidad atribuible al tolvaptan, que es uno de los elementos clave que la guía establece y que ya conocíamos, es decir, es necesario monitorizar la función hepática porque está descrito el efecto deleterio o el riesgo de eventos adversos. Aproximadamente un 5% de los pacientes que se someten a tolvaptan van a tener una hipertransaminasemia y este paciente al mes de tomar tolvaptan desarrolló una hipertransaminasemia entre leve y moderada, solo superaba en 3 veces la GPT, pero bueno, lo suspendimos de acuerdo a las guías. El paciente era muy insistente en que deseaba mantener el tratamiento y pasado un año se normalizó enseguida, a las 3 semanas la bioquímica hepática era normal y pasado un año nos insistió en volver a hacer el tratamiento. Empezamos con una dosis muy pequeña, con 15 más 15 y volvió a tener a los 3 meses de nuevo un brote muy ligero, pero que también se resolvió rápidamente.
¿Vale? La recomendación que hace la guía, por ejemplo, en este caso, es que si la hipertransaminasemia supera más de 3 veces el límite superior, no se debe volver a intentar el uso de tolvaptan. Y termino, tenía 2 cosas más, pero me quedo con esta solamente, pues con algo que ya hemos visto, que es algo que también nos va a ocupar, que es el deseo reproductivo. Nuestros pacientes no solo le vamos a tener que diagnosticar, vamos a tener que hacer un seguimiento adecuado, vamos a tener que manejar sus complicaciones, sino que con mucha frecuencia nos van a tener deseo reproductivo y os presento 3 casos. El primero ya lo conocemos por 2 motivos, porque es el que os he presentado, el primero de todos, y luego en el tratamiento con tolvaptan, y porque lo comentó mi resi Paola, que estaba por ahí, que es este chico que los estudios genéticos han sido negativos, a pesar que el fenotipo era manifiestamente claro, y él seguía teniendo deseo reproductivo y bueno, le expresamos el riesgo que tenía, un 50% de que su descendencia tuviera la enfermedad. El segundo es una mujer que tenía antecedentes claros de poliquistosis y además con una muerte súbita, la de su abuela, y una tía materna con una hemorragia subarachnoidea también fallecida, ¿vale? Ella, bueno, también manifestaba deseo reproductivo, ahora comentaré un poco los resultados. Y el tercero es un varón, que es el de una fratría de 3 hermanos, que los 3 están afectos, su madre estaba afecta, no conocemos ascendientes porque esa mujer era adoptada y no conocemos nada más de su descendencia, y también nos manifestó con 29 años de deseo reproductivo. Este hombre tenía una peculiaridad, que es un paciente que tuvo un linfoma de Hodgkin y había criopreservado semen por si en el futuro tenía deseo reproductivo. El linfoma de Hodgkin estaba en remisión completa, ¿vale? La evolución de los 3 casos, el primero ya lo habéis visto, supongo que habéis estado la mayoría en la presentación del caso. Esta pareja decidió tener sus hijos, tuvo 2, desafortunadamente los 2 tienen la enfermedad y a posteriori los anteriores análisis se habían hecho en laboratorio externo, lo pudimos hacer en el laboratorio nuestro, lo pudimos discutir con Raquel y desgraciadamente era un caso complejo de conversión génica en que realmente, bueno, a todos nos costó. Y bueno, en este caso los 2 niños están afectos, más allá de que puedan en el futuro plantearse. El segundo caso, que como decía, era esta mujer que tenía un PKD2, ella había hecho 3 intentos de TGP, pero tenía una baja reserva ovárica y se planteó la posibilidad de la ovodonación y efectivamente optó por una ovodonación y ha tenido hace unos días 2 gemelas sanas, ¿vale? Y el tercero, que es este chico del linfoma de Hodgkin con un diagnóstico claro, ¿vale? Este sí solicitó someterse a TGP. Como se nos ha explicado la doctora Polo magníficamente, me pareció interesante este recorrido de que aunque se recuperan 20 ovocitos, solo una parte de ellos están en metafase 2, solo una parte de ellos se fecundan, al final te vas quedando en cada uno de los pasos de todo el procedimiento de reproducción asistida. En este caso, al final había 2 embriones diagnosticados, o sea, sanos y congelados, se implantó uno, el otro se ha congelado y tuvo el año pasado, hace aproximadamente un año, tuvo un recién nacido sano, ¿vale? Me salto la de los aneurismas intracraneales, ¿no? Por no agotar demasiado el tiempo. Y paso al final para decir que lo que pretendía comentar es, insisto, es imposible comentar toda la guía en 20 minutos, pero lo que sí está claro es que si los nefrólogos estamos acostumbrados a que nuestros pacientes los seguimos durante mucho tiempo, en varias circunstancias, varias etapas de su ciclo vital, diagnóstico, seguimiento, diálisis, trasplante, etcétera. Aquí esto se multiplica porque además a los hijos, a los antecedentes y por tanto hay todo un ciclo en el cual en cada uno de ellos tenemos decisiones que tomar, compartidas con otros profesionales, pero es muy importante que tengamos esta visión global porque es una enfermedad que tiene un impacto tremendo, siento haberme saltado lo de los aneurismas intracraneales, no solo específicamente sobre la función renal, sino como vemos en la descendencia, etcétera. Así que nada, solo decir que lo importante que es la posibilidad de discutir desde el punto de vista multidisciplinar. Para nosotros está siendo un privilegio, gracias Lolo, Raquel, Paco de la Cerda y todo. Esta es la reunión de los miércoles, que en el hospital esperamos con verdadera ansiedad porque tenemos ocasión de aprender muchísimo, nos damos cuenta de la cantidad de cosas que no sabemos y realmente es magnífico el poder progresar de esta manera todos juntos. Nada, muchas gracias. Gracias, José Luis. Ahora pasamos a la siguiente ponencia,
sobre guías de Alpor ilustradas con casos clínicos. Lo presenta la doctora Rosetorra, que es nefróloga de adultos en la Fundación Puigverd de Barcelona. Para quien no la conoce, es la creadora del grupo de trabajo de enfermedades renales hereditarias y actual presidenta de la Sociedad Europea de Nefrología. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Cuando escuchaba a José Luis, pensaba, yo estaba muy involucrada en las dos guías, en las Código de Poliquistosis y en estas de Alpor. Y no os podéis imaginar, o sea, en las Código la metodología es tan estricta, lo poco que uno se acaba mojando. Porque como siempre surge el que dice, no, esto ni hablar. Entonces, claro, hay que contentar a todos y de lo que no hay evidencia. Fijaros que en las guías de poliquistosis hay pocas recomendaciones y muchos practice points. Los practice points son opinión. Entonces, la opinión, bueno, acaba siempre consensuando. Éramos, no sé, 40 quizás o así, pues podéis imaginar. Entonces, estas de Alpor, que conste que yo no lo hice como era, yo estaba como coordinadora del grupo de glomerulopatías hereditarias de ERCANET. Entonces, estas guías surgen de ERCANET, Lo que pasa que luego es on behalf of todo, la de pediatría, la ERA y todo, por tema, bueno, de alianzas. Entonces, estas es más petit comité, pero no deja de pasar lo mismo. Yo no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que sale, pero acabas teniendo que tener un consenso. Los conflictos de intereses, la definición de Alpor, pues bueno, ya la sabéis, hematuria persistente de más de 6-12 meses, que puede progresar en enfermedad renal terminal, que puede o no tener afectación ocular y auditiva. Lo interesante son los patrones de herencia, ¿no? El ligado al X, que es el que, bueno, más conocido, el que estudiamos en la carrera, mujeres más afectadas que varones. El recesivo, súper infrecuente, pero que mujeres y varones se comportan como el varón del Alpor ligado al X. Veis una prevalencia realmente... ¿Esto señala en alguna parte? No. ¿Señala? Ah. ¿Pero lo señala aquí o lo señala ahí? Bueno. Ah, vale. Vale, pues perfecto. No tanto. Bueno, es igual, ya veis, a ver, es que me gustaría, pero... ¿Se señala aquí? Ah, ahora, está previsto para esto. ¿Se ve ahí, no? Sí. Vale, pues veis, esta es realmente el Alpor ligado al X y el recesivo son enfermedades raras, infrecuentes, claramente. Pero fijaros en la forma esta dominante, que es lo que más estamos diagnosticando y es lo que está lleno el registro de Alpor. Fijaros la probabilidad del riesgo de enfermedad renal terminal, menos del 3% a los 60 años y alrededor del 3% a los 80 años. Y una prevalencia muy elevada en la población, que aunque igual han pasado como variantes patogénicas o probablemente patogénicas, algunas que no lo sean, da igual, imaginemos la mitad, 1 de cada 200, sigue siendo altísimo. Y para pasar la diapo... Yo ya lo hago grande. Ah, vale. Ahora no sé si ha pasado más. No, vale. Bueno, ya conocíamos antes de meternos tanto en esta forma dominante, ya sabíamos que es una entidad que tiene una variabilidad fenotípica muy grande, ¿no? Desde asintomático hasta insuficiencia renal terminal. Con o sin manifestaciones terrenales. Vemos como los pacientes con formas autosómicas recesivas o varones con forma ligada al X, pues tienen la forma más grave y, en cambio, las mujeres muy variable y las formas dominantes, pues la más leve. Entonces, un concepto importante en estas formas dominantes pues sería la penetrancia. En este caso, vemos como dentro de una misma familia hay personas, todos los que tienen el asterisco tienen la mutación, ¿vale? La variante patogénica. Pues unos tienen manifestación clínica y otros no tienen ni hematuria. Esto quiere decir penetrancia incompleta. Unos tienen expresión clínica de enfermedad y otros no. Y por otra parte, también hay una expresividad variable, lo cual quiere decir que aquí todos los que tienen la mutación, que están en azul en este caso, pero clínicamente se comportan distinto. Unos es mucho más grave que en otros. Entonces,
¿Creemos que este es el nombre correcto, poliquistosis renal autosómica dominante? Bueno, primero, decir que el 1 o 2% de la población tiene una enfermedad no nos gusta mucho, ¿verdad? Luego, bueno, autosómica dominante, pues sí, porque es como se hereda, o sea que esto no hay más. Síndrome habla de afectación de varios órganos. Aquí solo tenemos renal, sí la tenemos. Y Alport, pues tengo que deciros que los pacientes quieren mantener el nombre de Alport y no hay manera que dejen de mantenerlo. Entonces, ¿Qué es? Pues un factor de riesgo ser portador de Alport recesivo, que una entidad que no tiene manifestaciones extrarrenales. No hace falta mirar oído y vista y tal, en esta. Que puede dar manifestaciones, pero por otra parte puede dar manifestaciones clínicas, que contribuye a enfermedad renal en cohortes de pacientes con enfermedad renal, pero también es muy frecuente en bases de datos poblacionales sin enfermedad renal conocida. Probablemente confiere un riesgo de enfermedad renal junto a otras cosas. Antes nos hablaba el compañero Sant Joan de Déu del segundo golpe, ¿no? De la APOE1, que le hace falta algo más. Pues igual también le hace falta algo más a esto. Hay que estudiarlo más. Pero en todo caso, esto es de la era del año pasado, esto lo presentó Nina Noers de Groningen, dijo pues eso, que las variantes monoalélicas en COL4A3 o COL4A4 probablemente son factores de riesgo para insuficiencia renal y no plenamente causantes de enfermedad. Por lo tanto, ninguno de estos nombres realmente funciona y hay una iniciativa internacional, de hecho hay un manuscrito sometido para ponerle nombre que va por el tema espectro, o sea, Alport espectro, y el nombre del gen al lado. Pero hay quien critica lo de Spectrum también porque suena a autismo, o sea, lo de cambiar el nombre es muy, muy difícil. Esto es un artículo de opinión de estos que publicamos para remarcar que en adultos con proteinuria prácticamente nunca hacemos primero el estudio genético, siempre hacemos biopsia. Y en gran parte, o sea, solo recomendamos hacer estudio genético primero cuando hay manifestaciones extrarrenales muy claras, cuando hay una historia familiar muy clara o cuando hay una clara sospecha porque tiene varias afectaciones extrarrenales o lo que sea. Pero si no, y el gran motivo es esto, la gran prevalencia de variantes en heterocigosis en COL4A3 y A4, que nos podemos quedar con la idea de ya está, ya lo tenemos, pero claro, es tan prevalente que pensar que ya lo tenemos se nos puede escapar una IgA o otro tipo de glomerulopatías. Entonces esto, vamos a las guías. Aquí remarca lo que acabo de decir, que estas variantes en heterocigosis no tienen por qué ser consideradas la única causa de la enfermedad renal. Hay que pensar que puede haber algo más. Por esto, en adultos, hacer un diagnóstico genético directo solo por tener proteinuria y hematuria no nos parece, además con lo prevalente que es también la IgA, ¿no? Aquí hay un caso, por ejemplo, esta señora tiene 76 años, tiene una deleción de un exón completo de COL4A3. Tiene hipertensión, microhematuria, un filtrado de 23, no tiene albuminuria y se ve que tiene esteatosis hepática, unos riñones de forma irregular, con cicatrices, tiene una historia de infecciones urinarias y un parénquima hiperecogénico. Entonces, esta paciente tiene un síndrome de Alport. La insuficiencia renal está causada por esta variante que tiene. Hombre, no tiene albuminuria. Pensar que Alport o altera membrana basal y tiene que ir con hematuria, ¿vale? Microhematuria vale, pero albuminuria también, al menos para llegar a un filtrado de 23. Aquí se ve otra causa, ¿no? Se ve como la historia de infecciones urinarias que puede ser la causa. Que seguramente ha ido peor por esto, quizás, pero no tiene albuminuria en todo caso. No sabemos. Entonces, bueno, más de las guías. Dejo el Alport dominante o la forma esta dominante. ¿Cuándo pedir un estudio genético? Fijaros, dice niños, adultos jóvenes con hematuria persistente glomerular. Pero claro, aquí se nos colarán
O sea, puede que se nos cuelen las IgAs. Lo que pasa que lo limita a niños y adultos jóvenes porque tienen más números de tener, en este caso, tienen más números de tener un Alport X o recesivo, y entonces ya si será negativo hacer la biopsia. Un dominante, bueno, también os lo daría hematuria. O sea, yo por esto pongo be careful, porque esta indicación no me gusta mucho. Historia familiar de hematuria glomerular, biopsia renal compatible, alteraciones oculares o auditivas compatibles. Entonces, cuando tenemos el caso índice, sí que aconsejamos mirar a los otros miembros en riesgo, pero ojo con los menores, porque se recomienda solo mirar a menores si tienen manifestaciones extrarrenales o renales o extrarrenales del espectro de Alport, pero no hacerlo en un niño asintomático, incluyendo ausencia de hematuria, al menos sin que se haya informado muy bien a los pacientes. Como antes decíais, pues en poliquistosis las guías dicen también esto, ¿no? Después de todo, pues decisión compartida, informar bien, pero sobre todo estas formas dominantes no les veo yo mucho sentido de mirar a los niños. Entonces, esto es muy interesante porque es de cara al tema reproductivo, ¿no? O sea, la posibilidad de tener un descendiente afecto de Alport recesivo para un paciente con una forma monoalélica, o sea, una variante en heterocigosis, que su pareja no tiene parentesco, no hay consanguinidad, es asintomática, sin hematuria ni nada, es menos del 0,5%. Y por este motivo, estudiar a nivel genético la pareja antes de tener familia, en principio no está recomendado. Antes ya sé que habéis dicho lo contrario, esto es lo que ponen las guías. En cambio, si hay consanguinidad, obviamente sí, iremos a mirar la variante específica y si la pareja tiene hematuria o una historia familiar de nefropatía, lo que sea, entonces sí, pero en este caso le haremos miraremos los genes enteros, no la variante. Entonces, ¿qué papel tiene la biopsia renal en el Alport? Si tenemos el diagnóstico genético, no tiene ninguna, no se debe hacer. En el Alport ligado al X o recesivo no hay que hacer biopsia renal. Lo que decíamos, en las formas dominantes no nos quedamos tranquilos. Y esto es un poco rebuscado, pero lo que decimos, para llegar a un consenso se aceptan cosas rebuscadas a veces. Vale, pues en heterocigotos sin microalbuminuria, en heterocigotos o en mujeres con Alport X sin albuminuria, con más de 40 años, que han estado bien informados sobre el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica y que quieren dar un riñón, se puede plantear hacer una biopsia renal, pero diréis, a ver, si no tienen albuminuria, bueno, pues ahí hubo mucha discusión y se dejó esto puesto. Acerca de la terapia nefroprotectora, pues hay que iniciar inhibidores del sistema renina-angiotensina lo antes posible, ramipril porque hay por el Protect, el trial alemán. El genotipo influye en la respuesta. Los pacientes con variantes truncantes ligadas al X y recesivos, sobre todo, responden menos que las missense. Y tanto en varones con Alport ligado al X como ambos sexos con autosómico recesivo, a partir de los 2 años de edad, se sugiere iniciar tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina, aunque no tengan albuminuria, solo por el hecho de tener microhematuria, porque sabemos que van a desarrollar la enfermedad. Igual que tratamos a los Fabris clásicos que solo tienen dolor, así de niños, pues aquí lo mismo. Entonces, en cambio, en las formas estas, en las mujeres con ligado al X o las formas dominantes, solo si hay microhematuria no se tratan, solo para haber microhematuria, solo si empiezan a tener albuminuria. Luego, ¿qué pasa con los inhibidores de SGLT2? Pues bueno, consideramos que hay la suficiente evidencia en cuanto a mecanismo de acción del fármaco como para, si el paciente, a pesar de tener inhibido el sistema renina-angiotensina, tiene albuminuria, pues añadir inhibidores de SGLT2. Ya veis cómo es un grado bajo, opinión experto, pero nunca tendremos un ensayo
con potencia para demostrar esto. Hay series que demuestran seguridad, pero no va a ser ético tener 500 pacientes tratados con inhibidores de SGLT2 y 500 no tratados durante 3 años y ver qué pasa. Entonces, como esto no lo vamos a tener, ni lo vamos a tener para muchas enfermedades concretas, pues creemos que está bien, bueno, que es recomendable darlo. Pero no como monoterapia, sino siempre añadido a inhibidores de sistema de renin-angiotensina. Yo diría con la excepción de pacientes jóvenes que toleran fatal las dosis, aunque sean bajísimas, de un PRIL, y bueno, pues un poco excepción. Y que acerca del trasplante, que ya hemos comentado lo de la biopsia antes, un paciente con una variante en estos genes debería ser el último recurso para ser un donante vivo, ¿no? Pero en mujeres llegadas al X o mujeres y varones con las formas estas dominantes, si tienen más de 40 años, si no tienen albuminuria, con o sin biopsia, con decisión compartida explicando riesgos y beneficios, pues se pueden considerar y la experiencia ha sido buena. Pues como take home messages, pues que hay poca evidencia. O sea, que las recomendaciones sobre las variantes heterocigotas y que no sabemos lo suficiente aún, ni lo vamos a saber con estudios que vengan de hospitales, porque todo es sesgado. Todo lo que viene de hospitales es sesgado porque algo tiene, ¿no? Entonces, los estudios poblacionales grandes es lo que nos va a dar más información, porque no sabemos muy bien por qué unos desarrollan enfermedad renal y otros no, incluso con la misma variante, ¿no? Bueno, lo de la biopsia renal, que no nos conformemos con el estudio genético cuando es la forma dominante, tratar la albuminuria lo antes posible, y para mujeres, para varones con APOE ligado al X y mujeres y varones con formas recesivas, tratar con inhibidores del sistema renin-angiotensina a partir de los 2 años, aunque solo haya microhematuria, y el hecho de los potenciales donantes. Y esto es parte de las personas que participaron, la Susie Guiar, que es la representante de pacientes, Dani Gale, de Londres, Oliver Gross, que es el del Early Protect, Rachel Lennon, que es una pediatra que hace mucha investigación en Alport, Laura Masella, de Italia, Beata Lipska, de Polonia, Corina Antignac, Emily Cornec-Legal, y otros de Puigverd que se añadieron a la foto, la foto, no a las guías. Y ya está. Y he acabado antes, me merezco un premio por acabar antes. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones, preguntas, dudas, comentarios. Todos tenemos pacientes con Alport y poliquistosis, así que seguro que alguna pregunta hay. Aquí adelante, por favor. Y atrás también. Primero aquí, luego atrás. Muchas gracias a las dos ponencias. Me han parecido muy prácticas para usarlas en la práctica clínica. Rosé, yo no sé si tu experiencia, pero yo con el Alport, estos los jóvenes que no toleran nada de IECARA2 y que tengo que poner monoterapia y SGLT2 me pasa bastante. Yo no sé, o sea, que lo has dicho tú que está permitido, pero eso, porque yo nunca se me ocurre ponerlo sin haber probado primero IECARA2. Pero es verdad que a mí me pasa mucho de que finalmente lo pongo como monoterapia porque no tengo otra opción. Sí, idealmente, hombre, intentar mínima dosis por la noche, sacarla en verano, no sé. Pero bueno, si no puede ser, no puede ser. ¿Al fondo? ¿Que había otra pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Raquel, yo vengo del Hospital de Valdemoro, soy nefróloga y mi pregunta es acerca de la poliquistosis, de un caso concreto que nos llegó a la consulta de una paciente que llevamos de 50 años, que está en situación de prediálisis, con una clínica completamente típica de una poliquistosis autosómica dominante y un estudio genético donde tiene una mutación del PKD1, pero es una mutación de significado incierto.
Entonces, actualmente la paciente tiene un filtrado de 23 y ella en la última consulta pues, nos exigía si se podía hacer un estudio genético a su hija, que actualmente tiene 19 años. Desconocemos si tiene quistes o no porque la relación no es muy buena. Y la siguiente dificultad de este caso es que en la siguiente consulta se nos presentó el marido porque dice que sin un estudio genético de su hija, él no se va a proponer como donante vivo de su mujer, sin saber muy bien qué repercusión puede tener en su hija. Entonces no tenemos muy claro cómo asesorar, porque desde el punto de vista genético el genetista lo tiene claro. No está indicado el estudio genético en su hija porque es una variante de significado incierto. Entonces no sé qué opináis vosotros. Muchas gracias. Perdona, ¿el fenotipo quístico es característico? Sí, ha dicho que es súper Sí. típico. Sí. ¿Y la hija tiene quistes? Y la hija no está estudiada, no tenemos prueba de imagen. Vale, a ver, la hija es mayor, que decía que hay cuestiones desde el punto de vista de algoritmo clínico y desde el punto de vista ético, ¿no? En cuanto a principios éticos, en cuanto a la indicación y el uso de estudios genéticos, que esta mañana se ha comentado de manera muy interesante. Desde el punto de vista clínico, es evidente que ante cualquier paciente con diagnóstico de poliquistosis, con estudio genético o sin él, debemos indicar o al menos sugerir el estudio de los familiares de primer grado. Es un abuso, ¿eh? Un abuso. Sí, pero me da igual. Ya, pero yo, en mi opinión, o sea, si por eso decía que si el fenotipo es típico, yo creo que a los familiares, yo no tengo duda, en fin, lo podemos. ¿Perdón? Es lo del abuso. Estudio genético en la hija cuando realmente no tienes el diagnóstico genético de la madre. Sí, no, pero yo por eso lo quería separar. O sea, si la madre tiene un fenotipo característico y no tuviera estudio genético, imagínate que no se lo hubiera hecho, yo a la hija creo que hay que recomendarle que se haga un estudio genético, pero la hija es mayor de edad. Por tanto, puede decidir hacerse, un estudio genético, hay que hacerle una ecografía. Eso, sí, es que, claro. Perdonad, hay que hacer el estudio de los familiares. El estudio es, según el algoritmo de las guías, que en este caso yo lo comparto, otras cosas no, como decía Roser, hay que proponerle hacer una ecografía como a todos los hijos de esta pareja y también a los hermanos de la madre, etcétera. Pueden, evidentemente, negarse, en este caso la hija es mayor de edad, ¿vale? El estudio genético de la hija, sí, hombre, de entrada, sin una prueba de imagen, en mi opinión, carece de sentido por completo. Claro, si tuviéramos una prueba de imagen que tuviera poliquistosis, el estudio genético sí sería informativo en el sentido de que podríamos ver si coincide o no coincide esa BUS si tiene la misma BUS que tiene su madre y otros familiares no afectos. De hecho, me puedo imaginar, yo supongo, digo que aquí hay un trasfondo, lo del padre no lo sé, quiero decir, más allá de que no se puede imponer la realización del estudio genético en la hija, sobre todo si, insisto, creo que la hija sería primero prueba de imagen, como decía, la cuestión es, perdona, pero se me ha ido santo al cielo de lo que estaba elaborando. Si quieres comento. Sí, claro. Perdona, ¿qué edad tiene la señora? Unos 50 años, 52 50. creo que tiene. O sea, ¿los padres deben estar vivos, quizás? Sí, pero desconoce los antecedentes por mala relación. Tiene una hermana con la que no se habla, los padres no... O sea, imposible. Los antecedentes familiares, imposible. No, decía que no sé si hay de trasfondo, ya sé lo que me ha vuelto, perdonad el Alzheimer, me ha vuelto que quizá el padre está planteando la posibilidad de ser donante de la mujer o la hija, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que le genera, digo a priori, eso habría que indagar, ¿no? Te añado una cosa, porque si la hija es mayor de edad y por ecografía no está clarísimo que tiene poliquistosis, una poliquistosis agresiva, si no se ve por ecografía, es que no hace falta ni hablar de estudio genético, porque el padre nunca va a ser donante, porque si a esta edad no se ve una poliquistosis ya importante, el padre se va a morir antes, no llegue a necesitar un riñón la hija. Eso es muy habitual, o sea, de hecho, cuando el padre dice o la madre dice, me guardo el riñón para el hijo, claro, hay que decirles, oye, que es que tú igual tendrás 90 años, 80 y tantos, o yo qué sé. Yo siempre explico esto diciendo, es muy infrecuente que de padres a hijos, hasta que una me dijo que se llevaba 13 años con su hijo. Y dije, vale, pues vale. Bueno, ¿alguna pregunta más?
Lolo. Yo quería hacer una pregunta a Roser, ya práctica, ¿no? La verdad es que me ha surgido un montón de dudas, ¿no? Cuando has dicho el tema de la biopsia, que para confirmar en el paciente con Alport autosómico dominante, el hacer la biopsia, ¿no? No sé si en el escenario en el cual tenga mucha carga familiar, aún así tengo que recurrir a la biopsia. No, a ver, sí, evidentemente, si es un estudio secundario, seguro que no. O sea, si segregas en la familia, ya no. Ese es el primero. O sea, si tú tienes un paciente en la consulta o los que llevan glomerular, ¿no?, con proteinuria y hematuria, y le haces esto directo en vez de hacerles una biopsia renal, es solo eso. Si a uno de la familia le encuentras y luego miras a los demás, ya no, a menos que, yo qué sé, uno haga un síndrome nefrótico, que digas, bueno, esto seguro que no cuadra, pero en principio no, tiene que ser el caso índice. Y otra pregunta es respecto al cribado, o sea, al estudio de segregación familiar en los hijos, ¿no? Muchas veces hace un hallazgo incidental o de una mutación patogénica en un paciente con una enfermedad renal crónica no filiada que no tenga antecedentes familiares y, como bien dice, tienes que hacer el estudio de segregación, ¿no? Y muchas veces recurre a los hijos, ¿no? Por lo que entiendo, no tengo por qué inicialmente hacer un estudio genético, directamente ver si tengo un marcador de daño renal y en base a eso pues hacer estudios genéticos. No sé si... Hijos, depende, menores de edad o mayores. Menores de edad. No, sí, menores, como mucho un sedimento y nada más. Es lo que se recomienda. Y en mayores, sí, pero tranquilizándolos, porque es que muchas veces lo hacemos y no sale positivo y no tienen microhematuria siquiera, o tienen microhematuria y no, teniendo la misma edad, yo que sé, el hermano o la hermana, y no tienen nada de albuminuria. Entonces, hacerlo pero con tranquilidad y explicando que no tenemos explicación por qué algunos van mal y otros van bien y... ¿Habría que marcar unos ítems de gravedad o de mal pronóstico de la evolución? Porque muchos pacientes se manifiestan con microhematuria, pero establece la